Nunca quise contar esto como una historia. Siempre lo pensé como un registro, algo que debía quedar escrito por si algún día alguien necesitaba entender por qué dejé de dar clases después de 17 años frente a grupo. Fui maestro de secundaria en una escuela pública de las afueras de la ciudad. Nada rural, nada aislado. Una colonia normal, con tráfico, tiendites, perros callejeros y padres que nunca tenían tiempo para juntas. El tipo de lugar donde no pasa nada extraordinario, y por eso mismo, donde nadie está preparado cuando algo empieza a desviarse. El ciclo escolar en cuestión fue el último que impartí. Grupo 3, B, 32 alumnos. Problemas normales, bajo aprovechamiento, ausencias, celulares escondidos. Nada que un maestro veterano no haya visto. Hasta que apareció el cuaderno. No era mío. No tenía nombre en la portada. Era viejo, de pasta dura color verde oscuro, con las esquinas desgastadas. Lo encontré en el cajón del escritorio el primer lunes del ciclo. Pensé que era material olvidado del maestro anterior, así que no le di importancia. Lo dejé ahí. El error fue abrirlo. Las primeras páginas estaban llenas de listas, nombres de alumnos escritos con letra muy pareja, casi clínica. No solo de mi grupo, sino de otros grados. Al lado de cada nombre había fechas y observaciones breves. Se sienta al fondo, muerde los lápices, habla solo cuando cree que nadie lo ve. Pensé que era una especie de registro psicológico antiguo, quizá de algún orientador obsesivo. Cerré el cuaderno con una mezcla de incomodidad y curiosidad. Lo extraño fue que, a lo largo de la semana, empezaron a ocurrir exactamente las cosas que estaban escritas. Un alumno que habla solo fue sorprendido murmurando en el baño. Otro, descrito como reacciona mal a los ruidos fuertes, tuvo una crisis durante el simulacro sísmico. Una chica anotada como evita los espejos, pidió permiso para ir a enfermería porque se sentía mareada después de educación física, justo cuando el grupo pasaba frente a los baños. Coincidencias, pensé. El cerebro busca patrones. La segunda semana encontré nuevas anotaciones, escritas con la misma letra, pero con tinta fresca. Eran sobre mis alumnos actuales. El grupo 3B. Uno de los nombres tenía una nota que me erizó la piel. No debe sentarse junto a la ventana. Ese mismo día, sin que yo lo indicara, el alumno pidió cambiarse de lugar porque sentía que algo lo miraba desde afuera. Ahí empezó la incomodidad real. Guardé el cuaderno en mi mochila y lo llevé a casa. Quería revisarlo con calma, encontrar una explicación lógica. Tal vez era una broma elaborada. Tal vez alguien del personal estaba jugando con mis nervios. Esa noche leí casi todo. El cuaderno no solo registraba conductas, registraba finales. Algunos nombres estaban tachados. Junto a ellos había notas como traslado definitivo, accidente en excursión, no regresó después de vacaciones. Busqué en internet, noticias locales, registros antiguos, demasiadas coincidencias. A la mañana siguiente decidí confrontar a la directora. Le mostré el cuaderno. Su reacción no fue la de alguien sorprendido, sino la de alguien incómodo. Ese cuaderno no debería estar en circulación, me dijo. Déjelo aquí. Me negué. Entonces bajó la voz y dijo algo que todavía me cuesta escribir. Ese cuaderno pertenece a los maestros que se quedan demasiado tiempo. No explicó más. Me pidió que lo entregara y siguiera con mis clases, como siempre. No lo hice. Las anotaciones comenzaron a volverse más específicas. Ya no describían conductas, sino eventos futuros. Semana 6, aislamiento progresivo. Semana 8, insomnio colectivo. Semana 10, uno de ellos no llegará al lunes. Intenté intervenir. Cambié dinámicas, asientos, horarios. Nada alteraba lo escrito. Al contrario, cada intento parecía acelerar los resultados. Los alumnos empezaron a comportarse de manera extraña, no violenta, no exagerada, solo desgastada, ojeras profundas, miradas perdidas, dibujos repetitivos en los márgenes de los cuadernos, figuras humanas sin rostro, aulas vacías, puertas cerradas. Un día encontré a 3 alumnos copiando exactamente el mismo dibujo, con el mismo trazo, sin haberse puesto de acuerdo. Cuando les pregunté por qué lo hacían, uno respondió,
Es para que no nos olviden. La frase no tenía sentido. Eso fue lo peor. En la semana 10, como decía el cuaderno, una ELAME dejó de asistir. No hubo accidente, no hubo noticia, simplemente no volvió. Sus padres pidieron cambio de escuela sin explicación. Su pupitre quedó vacío. Lo inquietante fue que, al revisar el cuaderno, su nombre ya estaba tachado desde antes. La noche del viernes de esa semana soñé con el salón vacío. Los pupitres estaban ordenados, pero el pizarrón tenía escrita una sola frase, una y otra vez, hasta cubrir toda la superficie. Alguien tiene que quedarse. El lunes tomé una decisión estúpida y desesperada, escribí en el cuaderno. Anoté mi propio nombre. No ocurrió nada inmediato. Pensé que tal vez había roto la lógica del objeto, si es que la tenía. Me equivoqué. A partir de ese día, las anotaciones empezaron a hablar de mí. Empieza a revisar 2 veces la lista. Duerme con la luz encendida. Deja la escuela, pero la escuela no lo deja. El último día que fui a dar clases, encontré el salón ocupado antes de la hora de entrada. Los alumnos estaban sentados en silencio absoluto, mirando al frente. No hablaban, no se movían. En el pizarrón estaba escrita mi letra. Yo lo supe de inmediato. Clase cancelada, dije. Vayan a sus casas. Nadie se levantó. Entonces uno de ellos, el más callado del grupo, habló sin mirarme. Si usted se va, ¿quién va a escribirlos? Sentí algo parecido a la vergüenza, como si hubiera fallado en algo que nunca acepté. Salí del aula. Fui directo a la dirección. Presenté mi renuncia ese mismo día. Nadie intentó detenerme. Nadie pareció sorprendido. Esa noche quemé el cuaderno, o eso creí. Meses después, ya lejos de la docencia, encontré en mi buzón un sobre sin remitente. Dentro había una hoja arrancada de un cuaderno verde. Mi nombre estaba escrito ahí. Abajo, una nueva anotación, con una letra que ahora reconozco como mía. Sigue observando. Aún es maestro. No he vuelto a dar clases. Pero a veces, cuando paso frente a una escuela, escucho el timbre y siento la necesidad absurda de pasar lista. Y lo peor no es eso. Lo peor es que sé, con una certeza que no puedo explicar, que el grupo 3B sigue ahí, esperando a que alguien más se quede el tiempo suficiente como para escribirlos otra vez. Porque en esa escuela aprendí algo que ningún programa educativo enseña. No todos los maestros enseñan, algunos solo registran. Nunca creí en historias de escuelas embrujadas. Soy maestro de matemáticas, 30 años de servicio, formación normalista, mente estructurada, apego a los hechos. Siempre pensé que el terror en las aulas venía del sistema educativo, no de lo sobrenatural. Por eso lo que ocurrió en la Escuela Primaria Federal Benito Juárez, turno vespertino, sigue siendo algo que no puedo clasificar, pero tampoco negar. Llegué a esa escuela como reemplazo temporal. El maestro titular del grupo 6 grados había muerto de un infarto durante las vacaciones. 62 años, solo, en su casa. Nada fuera de lo común, así me lo dijeron. Desde el primer día noté algo raro. Nadie ocupaba su escritorio. Estaba intacto, los libros alineados, el borrador en su sitio, el vaso con plumas secas. Nadie lo había tocado. ¿Por qué no lo limpian?, pregunté a la subdirectora. Era muy metódico, respondió. Preferimos no mover nada hasta que termine el ciclo. No insistí. Los rituales administrativos siempre son absurdos. El grupo 6 grados tenía 28 alumnos, silenciosos, excesivamente obedientes, demasiado, incluso para un maestro nuevo. Nadie hablaba sin permiso, nadie se reía, nadie se movía de su asiento, parecían esperar algo. El segundo día encontré los cuadernos revisados. Yo no los había tocado. Sin embargo, todos tenían marcas en tinta roja, tachis, palomas, comentarios breves y fríos. Procedimiento incompleto. Resultado correcto. Método deficiente. Puede hacerlo mejor. Pensé que alguien de la dirección había intervenido. Fui a preguntar. Me negaron cualquier revisión. Esa noche llevé algunos cuadernos a casa. Comparé la letra de las correcciones con exámenes antiguos del maestro fallecido que encontré en el archivo escolar. Coincidían. No parcialmente, exactamente. Pensé en una broma.
Mal gusto, sí, pero humana. El problema fue que las correcciones continuaron, incluso después de que guardé los cuadernos bajo llave. Cada mañana aparecían revisados. Intenté un experimento. Dejé una operación mal hecha a propósito, con un error absurdo, casi infantil. Al día siguiente, el comentario decía, usted sabe que no es así, no estaba firmado. Empecé a sentir algo que no había sentido en años, inseguridad frente al pizarrón, como si alguien evaluara cada movimiento. Los alumnos tampoco eran normales, sabían cosas que yo no había enseñado, anticipaban exámenes, decían resultados correctos sin proceso. Cuando les preguntaba cómo lo sabían, respondían lo mismo. Así lo hacía el maestro. Una tarde, al quedarme más tiempo para preparar material, escuché pasos en el pasillo. Pensé que era el intendente. Abrí la puerta. El aula de 6 grados A estaba ocupada. Los alumnos estaban sentados, derechos, con los cuadernos abiertos. No hablaban. Frente al grupo, de espaldas a mí, había un hombre escribiendo en el pizarrón con tiza roja. No vi su rostro. Cuando parpadeé, el aula estaba vacía, el pizarrón limpio, mis llaves en el piso. Esa noche no dormí. Al día siguiente revisé el archivo del maestro fallecido. Su nombre era Héctor Salgado. 39 años dando clase en la misma escuela. Nunca pidió traslado, nunca faltó, nunca ascendió. En su expediente encontré algo inquietante, evaluaciones escritas por él mismo, año tras año, con el mismo comentario final. Aún no es suficiente. También encontré reportes de alumnos dados de baja por problemas psicológicos, insomnio, ansiedad, pánico a equivocarse, miedo extremo a los errores. Uno de los exalumnos, ahora adulto, aceptó hablar conmigo. Me dijo algo que aún resuena en mi cabeza. El maestro no permitía errores. No en el cuaderno, no en la vida. Las correcciones comenzaron a aparecer en mis propios apuntes, en mi agenda, en servilletas donde hacía cálculos mentales. Un día desperté con una palabra escrita en mi brazo, marcada con algo rojo, como tiza húmeda. Incorrecto. Los alumnos empezaron a empeorar. Temblaban al resolver ejercicios. Lloraban en silencio. Uno se desmayó frente al pizarrón por equivocarse en una resta. El cuaderno del niño fue corregido esa misma noche. Intenté suspender clases. La dirección se negó. Argumentaron, normalidad académica. Entonces encontré algo definitivo. En el escritorio del maestro Héctor había un cuaderno distinto, negro, sin líneas. Dentro no había operaciones, sino nombres, alumnos, fechas, y una columna titulada, aprobado diagonal reemplazo. La mayoría de los nombres estaban marcados como aprobado. Algunos, pocos, tenían la palabra reemplazo. Al final de la lista estaba un nombre nuevo, el mío. Comprendí entonces que el maestro no había muerto, había sido corregido, reemplazado por alguien que aún cometía errores. Esa noche intenté destruir el cuaderno, no pude. La tinta no se borraba, las páginas no se rompían. El último día que fui a esa escuela, los alumnos me esperaban de pie. Hoy le toca a usted, dijo una niña. No se preocupe, duele poco. En el pizarrón había una operación imposible, una ecuación sin solución, escrita en rojo. Entendí lo que se esperaba de mí, resolverla. Nunca supe cuánto tiempo estuve ahí. Solo sé que desperté en una sala de maestros vacía. Los años habían pasado. Mi reflejo en el vidrio era el de un hombre mayor, cansado, con manos manchadas de tiza. El timbre sonó. Los alumnos entraron. Me puse de pie, tomé la tiza roja, y por primera vez en mi vida, no cometí ningún error. Si alguien me hubiera dicho que todo empezaría con una lista de asistencia, me habría reído. Después de 20 años como maestro de secundaria, nada me parecía más rutinario, más inofensivo que pasar lista cada mañana. Nombre, presente, nombre, presente. Un acto mecánico, casi tranquilizador. Por eso tardé tanto en entender que algo estaba mal. Llegué a la secundaria técnica número 74 a mitad del ciclo escolar. El grupo 2 se había tenido 3 maestros en menos de un año. Renuncias, incapacidades, traslados. Nadie me dio detalles. Solo dijeron que el grupo era difícil. No lo era. Demasiado callados.
demasiado atentos, demasiado conscientes del tiempo. Cada alumno sabía exactamente cuándo levantar la vista, cuándo escribir, cuándo guardar silencio. No había indisciplina, pero tampoco espontaneidad. El primer día pasé lista. Alvarado, Diego, presente. Bautista, Carla, presente. Así hasta llegar a un nombre que nadie respondió. Gómez, Iván, silencio. Gómez, Iván, repetí. Una chica levantó la mano lentamente. Profe, otra vez. La forma en que lo dijo me incomodó. ¿Otra vez qué? Que lo nombre. Pensé que era una broma de mal gusto. ¿Está o no está? No está, respondieron varios, casi al mismo tiempo. Nunca está. Taché el nombre y seguí. Al terminar la clase, revisé el expediente del grupo. Iván Gómez aparecía inscrito, con calificaciones completas, hasta 3 semanas atrás. Luego, nada. Ni baja oficial, ni justificante médico, ni traslado. Como si hubiera dejado de existir administrativamente. Esa noche preparé la clase del día siguiente. Al abrir mi libreta, encontré algo que yo no había escrito, una lista de nombres, copiada exactamente en el mismo orden que la asistencia del grupo 2C. Al final, un nombre más, Iván Gómez. Debajo, una nota breve, no insistir. Sentí un escalofrío racional, de esos que intentas justificar de inmediato. Olvido, automatismo, estrés. Al día siguiente, no pasé lista. Fue peor. Los alumnos se removían inquietos. Miraban el reloj. Se miraban entre ellos. Uno de ellos levantó la mano. Profe, falta algo. No pasa nada, respondí. Empezamos así hoy. La inquietud creció. Un murmullo bajo recorrió el salón. Tiene que pasar lista, dijo otro. Siempre se pasa. No es obligatorio, contesté, ya molesto. Entonces ocurrió algo sutil, pero definitivo. Todos miraron el asiento vacío del fondo, junto a la ventana. El lugar de Iván. Ese día nadie aprendió nada. Yo tampoco. Esa noche soñé que estaba solo en el salón, leyendo nombres en voz alta. Cada vez que decía, presente, una luz se encendía. Cuando llegaba a Iván Gómez, la luz parpadeaba y nunca respondía nadie. Desperté sudando. En la escuela, empecé a notar pequeños cambios. Los alumnos evitaban hablar del asiento vacío. Si alguien nuevo preguntaba por él, el grupo se cerraba en silencio, como si hubiera una regla no escrita. Decidí investigar. Fui al archivo muerto, expedientes antiguos, listas de generaciones anteriores. Encontré el nombre Iván Gómez repetido, demasiadas veces, cada 4 o 5 años, siempre en grupos distintos, siempre con calificaciones normales, siempre con el mismo patrón, asistencia perfecta, hasta cierto punto. Luego, nada. En algunos expedientes había una observación escrita a mano. Dejó de responder. Pregunté a un maestro veterano. Me miró como si hubiera cometido una imprudencia. No lo nombres, me dijo. Ya no eres nuevo. ¿Nombrar a quién? No respondió. El suspenso empezó a instalarse en mi cuerpo como una espera constante. Nada explotaba. Nada se manifestaba de forma evidente. Solo anticipación. Como cuando sabes que algo va a pasar, pero no cuándo. Una mañana encontré una hoja doblada sobre mi escritorio. Era una lista de asistencia, mi letra, pero yo no la había escrito. Todos los nombres estaban marcados como presente, incluido Iván. Ese día, al pasar lista, mi voz se detuvo sola en su nombre, Gómez. 4. El grupo entero se tensó. No, susurró alguien. Tragué saliva. Iván. El silencio fue absoluto. El aire pareció volverse espeso. Conté mentalmente los segundos. Entonces, desde el fondo del salón, una silla se movió. No vi a nadie sentarse. Solo escuché el sonido. Presente, dijo una voz baja, infantil, que no reconocí. Nadie gritó, nadie huyó, nadie lloró. Eso fue lo más perturbador. Los alumnos bajaron la mirada. Algunos cerraron los ojos, como si el momento hubiera llegado por fin. Yo no pude moverme. El resto del día pasó como si nada. Nadie volvió a mencionar el nombre. El asiento volvió a estar vacío. Pero desde ese día, la lista ya no era la misma. Cada mañana, antes de llegar, la lista ya estaba escrita, a veces con marcas nuevas, a veces con un nombre subrayado.
a veces con una cruz pequeña junto a alguien distinto. Los alumnos comenzaron a faltar, uno por uno, sin explicación clara, mudanzas repentinas, cambios de escuela, padres nerviosos que evitaban mirarme a los ojos. El patrón era claro, quien ocupaba el asiento de Iván, desaparecía primero. Intenté romperlo, cambié los lugares, moví pupitres, reorganicé el salón. Al día siguiente, el orden original estaba restaurado. El asiento seguía esperando. Una noche, incapaz de dormir, regresé a la escuela. El edificio estaba oscuro, silencioso. El tipo de silencio que no es ausencia de ruido, sino contención. Entré al salón 2C. En el pizarrón estaba escrita la lista completa del grupo. Abajo, una pregunta: ¿a quién vas a llamar mañana? Entendí entonces que la lista no servía para registrar presencias, servía para decidirlas. Al final del ciclo, solo quedábamos 16 alumnos. La dirección habló de reestructuración. Nadie investigó nada. Yo presenté mi renuncia. El último día, al pasar por la puerta, escuché la voz otra vez, detrás de mí. Profe, no dijo mi nombre. No me giré. Desde entonces, evito decir nombres en voz alta, evito listas, evito aulas, porque aprendí algo que todavía me cuesta aceptar. Hay nombres que, cuando se pronuncian suficientes veces en el mismo lugar, aprenden a responder. No escribo esto como ficción, lo escribo como informe personal, porque durante años fui evaluador académico externo para la Secretaría de Educación. Mi trabajo consistía en algo simple y aburrido: observar clases, entrevistar maestros, revisar planeaciones y levantar actas. Nada paranormal, nada subjetivo, datos, rúbricas, evidencias. Por eso lo que ocurrió en la primaria rural Miguel Hidalgo, en mayo de 2019, sigue siendo el único expediente que no entregué completo. Llegué un lunes, escuela pequeña, 2 edificios, patio de tierra, 11 maestros, todo dentro de lo normal. Me asignaron observar al maestro Arturo Beltrán, grupo de 5º grado, 34 años de servicio, a punto de jubilarse. Desde el inicio noté algo extraño, pero no alarmante. El grupo estaba demasiado alineado, no disciplinado, alineado. Respondían al mismo tiempo, con el mismo tono, incluso cuando las respuestas eran abiertas. ¿Qué opinan de este texto?, preguntó el maestro. Que transmite un mensaje claro, respondieron varios, casi en coro. Tomé nota. Uniformidad excesiva, nada más. El maestro Arturo no levantaba la voz, no amenazaba, no imponía castigos visibles. Su control del grupo era absoluto, pero discreto. Observé algo curioso: nunca corregía en público, solo sentía, hacía una marca en su libreta y seguía. Pensé que era experiencia. Durante el recreo, revisé trabajos, todos impecables, sin errores ortográficos, sin tachaduras, sin variaciones de estilo, como si los hubiera escrito una sola persona. ¿Los revisa en casa?, pregunté. Aquí mismo, respondió. Siempre aquí. El segundo día comencé las entrevistas individuales con alumnos, como marca el protocolo. Preguntas simples: cómo se sienten en clase, si entienden los temas, si se sienten seguros. Todos respondían lo mismo, con ligeras variaciones. El maestro siempre sabe cuando estamos listos. ¿Listos para qué?, pregunté a una niña. Me miró confundida. Para seguir. Esa palabra se repitió demasiadas veces. Esa tarde revisé el archivo histórico de la escuela. Nada anormal, hasta que llegué a los registros de grupos anteriores del maestro Arturo. Décadas de actas, listas, reportes. Lo inquietante no era lo que estaba escrito, sino lo que no lo estaba. Había alumnos que aparecían durante años y luego simplemente dejaban de figurar, sin baja oficial, sin traslado, sin defunción, como si su paso por la escuela hubiera sido borrado a medias. Marqué varios nombres, pregunté en la dirección. Nadie supo decirme nada concreto. ¿Se habrán cambiado? Eso fue hace mucho. Esa noche, mientras redactaba el informe preliminar en la casa donde me hospedaba, noté algo que todavía me cuesta explicar sin sentir vergüenza profesional. Mi redacción empezaba a parecerse a la del maestro Arturo. Las mismas frases, las mismas estructuras,
como si estuviera copiando su forma de escribir sin notarlo. Al tercer día observé algo clave. Un alumno cometió un error sencillo en una operación. Nada grave. Esperé la corrección normal. El maestro Arturo se acercó, le habló en voz baja y le pidió el cuaderno. Escribió algo, cerró el cuaderno, se lo devolvió. El niño asintió, no lloró, no se quejó, pero durante el resto de la clase no volvió a levantar la vista. Al salir, intenté hablar con él. Me miró como si no me viera. ¿Estás bien?, pregunté. Estoy en proceso, respondió. Esa noche revisé las planeaciones del maestro. Encontré un documento que no debía estar ahí, una carpeta personal titulada Evaluaciones Finales. Dentro había descripciones de alumnos, no académicas, conductuales y existenciales, capaz de seguir instrucciones. Resiste la corrección, persiste el error, y al final de cada ficha, una palabra escrita en mayúsculas, apto, o, en revisión. Nunca vi la palabra no apto. Al cuarto día faltaron 3 alumnos, sin aviso, sin llamada de padres. Nadie pareció sorprendido. El grupo funcionó igual, como si el número siempre hubiera sido el correcto. ¿Dónde están?, pregunté al maestro Arturo. No avanzaron, dijo. No todos avanzan. Empecé a sentir algo que no figuraba en ningún manual: incomodidad sostenida, no miedo, anticipación, como si algo se ajustara lentamente a mi alrededor. Esa tarde intenté llamar a supervisión. No hubo señal. Decidí enfrentar al maestro. ¿Qué significa en revisión?, pregunté. Me miró largo rato, no con hostilidad, con evaluación. Significa que todavía ocupan espacio. ¿Espacio de qué? Del grupo. Esa noche no dormí. Soñé con hojas de evaluación interminables, todas en blanco, menos mi nombre, escrito una y otra vez. Al quinto día encontré mi nombre en la carpeta, no como evaluador, como sujeto observado. Descripción breve: interfiere, hace demasiadas preguntas, dificulta el avance. Clasificación: en revisión. Quise irme, empacar, salir de ahí, pero algo tan simple como cerrar la maleta me tomó horas. Cada movimiento parecía pesado, deliberado, como si alguien más midiera mis acciones. En la última observación, el grupo trabajaba en silencio absoluto. El maestro Arturo no enseñaba nada nuevo, solo caminaba entre las filas, observando. Cuando pasó junto a mí, habló sin mirarme. ¿Usted también fue alumno alguna vez? Eso no tiene relevancia, respondí. Todos la tienen, dijo. Algunos no lo saben. En el pizarrón había una lista, no de nombres, de etapas: ingreso, adaptación, corrección, permanencia. Faltaba una. ¿Cuál sigue?, pregunté. Me miró por primera vez con algo parecido a cansancio. La que evita errores futuros. Esa tarde entregué un informe incompleto y me fui sin despedirme. Creí que todo terminaría ahí. Meses después, ya en otra ciudad, recibí un correo institucional, sin asunto, sin remitente claro, adjunto de informe de evaluación final. No lo había escrito yo. Decía que la escuela cumplía con todos los estándares, que el maestro Arturo era altamente efectivo, que los alumnos mostraban avances consistentes. Al final, una observación adicional: el evaluador presenta resistencia inicial, pero es funcional. Se recomienda seguimiento. Desde entonces, cada vez que escribo un informe, siento la necesidad absurda de medir cada palabra, de corregirme mentalmente antes de equivocarme. Y a veces, cuando tacho una frase, pienso en los alumnos que dejaron de aparecer en los registros, no muertos, no desaparecidos, simplemente corregidos fuera del grupo. Y lo más inquietante no es creer que algo sobrenatural ocurrió. Lo más inquietante es esta idea, cada vez más clara, que tal vez nadie nos hace nada, que solo somos evaluados, hasta que dejamos de ser necesarios para que el sistema siga avanzando. La aula provisional apareció después del temblor. Eso fue lo primero que todos aceptamos sin discutir. El sismo había dañado el edificio antiguo de la secundaria, así que la supervisión autorizó usar un salón prefabricado mientras se hacían las reparaciones. Un rectángulo gris de lámina y tabla roca, colocado al fondo del patio, cerca de la barra. Nada extraordinario. Yo era el maestro de historia del grupo 1D, recién egresado,
con contrato temporal. No tenía peso para cuestionar decisiones. Me asignaron ese salón porque estaba libre. El primer día olía a material nuevo, pero debajo había algo más, un olor viejo, como papel húmedo y polvo encerrado demasiado tiempo. Pensé que era su gestión. El aula no tenía ventanas, solo 2 respiraderos altos. La puerta cerraba mal y siempre quedaba 1 centímetro abierta. El pizarrón era nuevo, los pupitres, no. Al pasar lista, noté que el grupo tenía 31 alumnos, pero solo había 30 pupitres. ¿Falta alguien?, pregunté. Se miraron entre ellos. No, profe, dijeron. Asumí un error administrativo. Coloqué una silla extra al fondo. Nadie se sentó ahí. Durante la clase, sentí algo difícil de describir: atención excesiva. No disciplina, atención. Como si cada palabra que decía tuviera peso específico, como si pudiera equivocarme y eso tuviera consecuencias reales. Cuando escribí una fecha mal en el pizarrón y la corregí, escuché varios suspiros al mismo tiempo. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, respondieron. Gracias por corregir. El segundo día encontré algo escrito en el pizarrón antes de entrar. Aquí no se improvisa. La letra era infantil, pero firme. Pensé que era una broma. La borré. Ese día, un alumno levantó la mano. Profe, no está siguiendo el orden. ¿El orden de qué? De los temas. Revisé el plan oficial. Estaba siguiendo exactamente el programa. No ese, dijo. El otro. No insistí. Las clases comenzaron a volverse incómodas. No por nada explícito, sino por pequeñas correcciones. Si hablaba muy rápido, alguien tosía. Si hacía una pausa larga, alguien golpeaba el pupitre suavemente, como marcando ritmo. El tercer día, encontré una carpeta debajo del escritorio. No era mía. No tenía logotipos oficiales. Dentro había hojas amarillentas, antiguas, con encabezados mecanografiados. Registro de grupo, aula provisional. Las fechas no tenían año, solo días y meses. Había listas de alumnos, nombres que no reconocía, algunos repetidos, con ligeras variaciones. Junto a cada nombre, observaciones. No se adapta al ritmo, interrumpe, pregunta demasiado. Al final de cada hoja había una marca roja, como un sello hecho a mano. Reubicado. Cerré la carpeta, la dejé donde estaba. Ese día faltaron 2 alumnos. No avisaron. Al día siguiente faltaron otros 3. La dirección dijo que eran ajustes por el temblor, familias que se habían mudado. Pero el número total siempre volvía a 31. Conté varias veces. 31. Siempre había alguien nuevo, nunca presentado formalmente. Ocupaban el asiento del fondo, el que yo había añadido. ¿Cómo te llamas?, pregunté una vez. El alumno dudó. Todavía no respondió. El suspenso dejó de ser mental y se volvió físico. Una presión constante en el pecho. Una sensación de estar siendo evaluado en tiempo real. Una tarde me quedé después de clases. Quería entender qué era esa aula. Revisé la carpeta completa. Los registros se remontaban décadas atrás. Siempre el mismo patrón. Grupos temporales, alumnos que no encajaban, reubicaciones sin destino claro. Y algo más, anotaciones sobre maestros. Tolera desviaciones. Corrige tarde. Genera incertidumbre. Algunos nombres estaban tachados con una línea gruesa. Otros tenían la nota. Absorbido por el grupo. Esa noche soñé con el aula vacía. Los pupitres estaban alineados como dientes. En el pizarrón había una sola frase. El grupo se ajusta solo. Al despertar, tenía el mismo olor viejo en la nariz. El quinto día encontré una hoja nueva en la carpeta. Mi nombre. Descripción. Inseguro. Tiende a cuestionar. Aún funcional. Clasificación. En observación. Decidí hablar con la directora. Ese salón. Empecé. Es provisional, me interrumpió. No se encariñe. ¿Desde cuándo existe? Desde que se necesita. No hubo más. Ese día, un alumno se levantó a mitad de clase y se quedó de pie, inmóvil. Siéntate, le dije. Ya no respondió. Los demás no reaccionaron. ¿A dónde vas? ¿A dónde van los que no se ajustan? La puerta del aula se cerró sola. No de golpe, con cuidado. El alumno caminó hacia el fondo. Al llegar al último pupitre, desapareció. No se desvaneció. No hubo efecto. Simplemente
Cuando parpadeé, ya no estaba. Nadie gritó. Continuamos, dijo alguien. Vamos retrasados. El terror no fue el acto, fue la normalidad que lo rodeó. Quise salir. La puerta no abrió. Profe, dijo una voz infantil. Si se va, desordena. Sentí algo parecido a la culpa. Las paredes parecían más cercanas. El aire más espeso. Esto no es real, dije. Lo provisional siempre lo es, respondieron. Cuando la puerta finalmente abrió, el timbre sonó al mismo tiempo. Los alumnos salieron en orden. 30, solo 30. Yo me quedé sentado, incapaz de moverme. Esa misma tarde renuncié. No firmé nada. No me despidieron. Volví semanas después, impulsado por una necesidad que no entiendo. El patio estaba vacío. El edificio antiguo reparado. La aula provisional no estaba. Pregunté por ella. Nunca hubo un salón ahí, me dijeron. En el archivo escolar no existía registro alguno. Pero anoche, revisando mis papeles, encontré una hoja que no recuerdo haber guardado. Encabezado. Registro de grupo aula provisional. Abajo, una anotación nueva, con letra firme. El maestro fue reubicado. Mostró resistencia, pero aprendió. Desde entonces, cuando entro a un salón, cuento los pupitres. Y si sobra uno, no doy la clase, porque aprendí algo que todavía me aterra escribir. Hay espacios que no existen para enseñar, sino para ajustar.